La temporada pasada dedicamos 3 capítulos a un tema que llamé la estructura del mundo, que es un título muy ambicioso para un objetivo aún más ambicioso, con lo que era inevitable que me quedara corto. En cualquier caso, la idea era intentar descifrar algunas de las claves que explican por qué nuestro mundo es como es hoy en día, y tal vez darnos alguna pista sobre cómo puede ser mañana. Empezamos entonces repasando las lecciones de la historia de un librito maravilloso que se llamaba precisamente así, Lessons of History, de Will y Ariel Durant. Aunque se quedaron un par de lecciones de aquel libro en el tintero, la verdad es que no tenía intención de retomar esta serie aún. Sin embargo, los tristes acontecimientos que estamos viviendo estos días, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, me han hecho replantearme esta idea. Pero no vamos a hablar ni de Rusia ni de Ucrania. Por más que el tema sea apasionante, ya hay infinidad de información ahora mismo disponible de fuentes mucho mejor informadas que yo. Así que lo que vamos a hacer es seguir esa filosofía que empezamos con los Durant y vamos a intentar encontrar algunos de esos hilos invisibles que sujetan nuestro mundo y que pueden, en parte, explicar algo de este conflicto. En este caso vamos a hacerlo basándonos en un clásico que en los años 90 intentó anticipar el choque de las civilizaciones. Pero antes de meternos de lleno en estos temas tan serios, déjame hacer un inciso. Ya te he dicho muchas veces que Kaizen es mi forma de sustituir a la psicoterapia, aunque no te he contado nunca las increíbles aventuras que he vivido en los últimos años con una serie de goteras que he tenido en casa. Tampoco voy a estar contando mis miserias aquí a diario, aunque las goteras en el fondo han sido lo de menos. Lo terrible ha sido lidiar con los seguros, el mareo de un departamento a otro y las horas perdidas con la musiquita del call center de fondo. Aún tengo sudores fríos recordándolo. Así que te confieso que tenía ciertas ganas de venganza, que hoy me voy a cobrar. Porque me hace mucha, pero que mucha ilusión poder presentarte a Tuyo, el patrocinador del capítulo de hoy. Tuyo es un seguro de hogar que parece que viene del futuro, pero es que en realidad el resto están en el pasado. Es un seguro transparente, sin letra pequeña, para que la gente normal, como tú o como yo, podamos entenderlo. Es 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tienen permanencia, es una suscripción mensual, como las de la mayoría de los servicios que usas en Internet. Y si quieres pasarte a Tuyo, pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses, ellos se encargan de todo, lo cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces, claro. Así que no hay excusa. Entra en tuyo.com con i latina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo por si no me explicaba o no se me entendía y descubre cómo proteger tu casa con Tuyo. Seguro que te interesa. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En una cena hace unos años pregunté al actual CEO y uno de los fundadores de BlaBlaCar cuáles eran los libros que más le habían marcado. Y me recomendó 2. Del primero te he hablado en varias ocasiones. Era el Fooled by Randomness de Taleb. En castellano creo que se tradujo como ¿Existe la suerte? El otro tenía un título intrigante, The Clash of Civilizations, el choque de las civilizaciones, de un tal Samuel P. Huntington. Yo no había oído hablar de ese libro ni de su autor en mi vida, pero con el tiempo descubrí que era un pequeño clásico para los amantes de las relaciones internacionales. Antes de hablar del libro, eso sí, tengo que decir que no está libre de críticas. Como en todo en esta vida, especialmente en las disciplinas que no son científicas, hay una carga ideológica y una forma sesgada de ver el mundo en él. Intentaré que veamos algunas de esas críticas hoy y tal vez en el futuro presentar alguna otra visión diferente. Así que mi consejo con este capítulo, como con tantos otros, por no decir que con todos, es que te lo tomes como un conjunto de ideas que combinar con lo que ya sabes y piensas del mundo y luego intentes decidir tú qué tiene sentido y qué no.
Ese ejercicio creo que solo lo podemos hacer cada uno de nosotros individualmente, pero también creo que es muy valioso. Hecha esta advertencia, vamos a meternos en faena. El libro fue escrito en 1996, aunque en realidad era una extensión de las teorías que él mismo había planteado en un artículo 3 años antes. Creo que es importante trasladarnos mentalmente a aquella época. Tras 40 años de Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética dejaba un vacío enorme. Todo lo que la mayoría de quienes estábamos vivos por entonces habíamos conocido, yo entre ellos, aunque era un niño y casi no me acuerdo, era un mundo dominado por el delicado equilibrio de fuerzas entre dos superpotencias. No había más que ver el cine de los 80 para entender que, para los americanos, los rusos eran los malos. Y seguramente al revés, aunque mi conocimiento del cine palomitero ruso es muy limitado. De pronto, sin la URSS, surgía una pregunta que muchos intentaron responder. ¿Cómo va a ser el mundo en las próximas décadas? Había quien pensaba que aquello era el fin de la historia, con mayúsculas. Esa era una expresión que inventó un filósofo francés del siglo XIX. Ya empezamos con los nombrecitos. Antoine-Augustin Cournot, o algo parecido, que mi francés es de andar por casa. Cournot venía a decir que llegaría un momento en el que la sociedad alcanzaría un grado de perfección tal que las dinámicas que habían empujado la historia de la humanidad hasta entonces pararían. Vamos, que llegaría un momento en el que todas esas luchas de poder y de clase y por imponer nuestras ideas y por capturar otros territorios dejarían de tener sentido. El hombre era un optimista, claramente. El caso es que esa idea fue retomada y reinterpretada por distintas personas después. En concreto, para lo que nos importa hoy, hubo un tipo llamado Francis Fukuyama que poco antes de la caída del muro de Berlín publicó un ensayo que se llamaba precisamente El final de la historia. Este al menos lo puso entre interrogantes, aunque luego escribió un libro donde ya aquello no era una pregunta. Su tesis era que, habiendo caído el fascismo primero y el comunismo después, el liberalismo era el gran vencedor de la batalla ideológica, que aunque aún quedaban muchos lugares en el mundo en los que no se habían establecido democracias liberales ni una economía de mercado, no quedaban realmente ideas que pudieran competir con estas. Y aunque así contado puede parecer que él era otro optimista, en realidad su libro, justo al final, al parecer encierra un giro del que no siempre se habla. Sí, tal vez las democracias liberales y la economía de mercado eran el final del largo camino de evolución política que nos llevó desde las tribus de cazadores-recolectores a las teocracias mesopotámicas, las monarquías europeas o incluso las dictaduras, incluido el comunismo. Es cierto que hemos probado tantas cosas que es difícil imaginar algo que no sea una versión o una combinación de todas ellas. Pero aunque no quedaran nuevas opciones, aunque no se pudiera avanzar, siempre se podría retroceder. Siempre habría quien, por los motivos que fueran, no querría esa forma de gobierno o ese tipo de mercado. Y ese era un riesgo del que, al parecer, Fukuyama advertía. Digo al parecer porque yo no he leído su libro, solo he leído sobre él, y no siempre se habla de esa advertencia. Por mi parte, el libro de momento se ha quedado en mi lista de deberes, entre otras cosas porque tiene pinta de ser de difícil digestión, ¿para qué nos vamos a engañar? En fin, frente a estas ideas surgieron otras, entre ellas las de Huntington, y su forma de ver las cosas es bastante diferente. Y esta sí que seguro no es optimista. Huntington parte de una idea ambiciosa. El pasado, el presente y el futuro del mundo se pueden entender con el modelo apropiado, uno que sea suficientemente fiel a la realidad como para describirla y a la vez suficientemente simple como para que podamos entenderlo y utilizarlo. Y, cómo no, ese modelo es el que él propone. ¡Qué casualidad! Según él, podemos dividir a la humanidad en 8 civilizaciones principales, o mejor dicho, casi 8 culturas, que, como veremos enseguida, es el auténtico elemento clave para él. La primera sería la cultura cínica, que no sé si se traduce así al castellano, pero que, aunque tiene sus matices, vendría a ser lo que habitualmente entendemos como cultura china, que abarca prácticamente todo el sudeste asiático, incluyendo Vietnam y Corea.
En segundo lugar, diferenciada de la anterior, estaría la cultura japonesa. Después, la hindú y en cuarto lugar, la islámica. Con todas estas estamos todos bastante familiarizados. La quinta sería la ortodoxa, heredera del Imperio bizantino y centrada en Rusia. Es probable que estos días hayas oído eso de que los rusos consideran Moscú como una tercera Roma, después de que la segunda fuera Constantinopla. La sexta sería la occidental, que es la que mejor conocemos y abarca Europa y Estados Unidos. La séptima sería la latinoamericana, compuesta por los países del centro y sur de América. Y por último, la octava sería la africana, que, según él, aunque el continente no tenía una visión unida de identidad africana, esta era cada vez mayor y, sobre todo, diferenciada del resto. Pues muy bien, ya tenemos el mapa dividido en trocitos, como le gusta a los analistas. La principal idea del libro de Huntington es que las diferencias más importantes entre pueblos no son ya ideológicas, políticas o económicas, son culturales. Y que, superada la época de la Guerra Fría, que había obligado a todos a posicionarse de un lado u otro del tablero, iban a aparecer nuevos conflictos en las fronteras físicas, pero también intelectuales o económicas, entre estas culturas. Frente a los que creían que, a partir del colapso soviético, la forma de vivir occidental iba a dominar el planeta, lo que viene a decir Huntington es que esa proyección de nuestra cultura, más que acercarnos a los demás, se iba a convertir en una fuente de resentimiento y hostilidad, porque cada vez íbamos a vivir en un mundo más moderno, más conectado y con más relación los unos con los otros, pero menos occidental. Él explica que para muchos países la modernidad o la modernización era una vuelta a sus propias raíces. En Asia, el desarrollo económico estaba permitiendo a países como China modernizarse sin adoptar los valores occidentales. Por otro lado, muchas sociedades musulmanas, tras coquetear con occidentalizarse y, por ejemplo, separar la religión y el Estado, se estaban reafirmando en lo que les diferenciaba de Occidente y volvían a poner al Islam en el centro de todo. En pocas palabras, aunque Occidente estaba en el apogeo de su poder, el equilibrio empezaba a cambiar. Como decíamos antes, durante la Guerra Fría, el orden mundial se organizaba en dos opciones: los países alineados, bien con Estados Unidos o bien con la Unión Soviética, y los no alineados, que eran quienes, en teoría, intentaban evitar decantarse por unos o por otros. Aunque lo cierto es que la mayoría de los no alineados realmente eran bastante cercanos a la esfera comunista, la verdad. Pero al terminar ese periodo, según Huntington, los países entraron en una especie de crisis de identidad y comenzaron a tirar de sus relaciones históricas, sus religiones, sus idiomas, sus valores o instituciones para asociarse o diferenciarse del resto. Así ganarían cada vez más importancia organizaciones regionales como la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. En esa búsqueda de identidad habla también de cómo algunos países estarían lo que podríamos traducir como desgarrados o indecisos. Son aquellos que tienen similitudes y relaciones con grupos que son muy diferentes entre sí. Un ejemplo sería precisamente Rusia, en parte europea y en parte asiática, con lazos con China y con Occidente, con una religión cristiana pero no católica. Algo parecido le sucedería a Turquía, a México o a Australia. En esa búsqueda de identidades comunes, la religión jugaría un papel fundamental, lo cual es cada vez más difícil de entender en Occidente, donde parece que la religión tiene menos peso que nunca. Pero si separamos el foco, vemos dos cosas. Por un lado, vayamos o no a misa, nuestros valores y hasta nuestra forma de comportarnos son indudablemente herederos del catolicismo y del protestantismo. Por otro, que la religión no tenga ese peso en nuestro trocito del mundo no significa que no lo tenga en otros lugares. Ante el crecimiento de todas estas identidades, la organización alrededor de las culturas que veíamos antes y el incremento de la relación entre todos, Huntington predijo que unas y otras iban a chocar. Él pronosticaba que probablemente habría una colaboración o una cooperación entre distintas culturas, como la islámica y la china, para derrocar a su enemigo común, Occidente. Por un lado, a la ya de por sí difícil historia entre el cristianismo y el islamismo, Huntington añadía una serie de factores que se estaban dando a finales del siglo XX y que llevarían al conflicto.
Por ejemplo, el enorme crecimiento demográfico de los países islámicos, donde los jóvenes no encontrarían trabajo y estarían insatisfechos. También la reafirmación de la religión como su gran elemento de identidad respecto al resto del mundo. El empeño de Occidente en imponer sus valores y sus instituciones incluso por la vía militar. O la desaparición del comunismo, que había sido un enemigo común de ambos. Por otro lado, el crecimiento económico, militar y político de China, que por entonces empezaba a posicionarse como el líder de aquella región, representaría un gran riesgo para Estados Unidos, que no quería que hubiese ningún país hegemónico en el sudeste asiático. Por último, el resto de civilizaciones, especialmente Rusia, Japón e India, podrían acabar alineándose con uno o con otro lado. Rusia, por ejemplo, tenía fuertes tensiones con grupos étnicos musulmanes, como en Chechenia, pero a la vez mantenía lazos con países árabes para regular el precio del petróleo. El libro de Huntington termina con una reflexión sobre los retos que Occidente tiene por delante y hasta qué punto va a poder conservar su poder. Él anticipa que a todos los retos externos de este resurgimiento de culturas no occidentales se sumarían retos internos a medida que las sociedades occidentales vieran cómo se iban diluyendo sus propios valores. Habla también de cómo no se puede aspirar a una única cultura que domine todo el planeta y cómo, si no se adaptan a esta nueva realidad, Estados Unidos y Occidente van a ver el declive de su poder y su influencia en el mundo, o si no, van a chocar frontalmente con otra civilización. Te decía al principio que desde su publicación, el libro y las teorías de Huntington han sufrido numerosas críticas. Hay quienes dicen que es una visión poco útil de las relaciones internacionales. También quienes argumentan que las culturas no son homogéneas, ni todos en Occidente somos o pensamos igual, ni sucede en China o en el Islam. Otros hablan de cómo esos choques culturales no son para nada evidentes, porque igual que hay conflictos, hay colaboraciones entre, por ejemplo, Estados Unidos y Arabia Saudí. Y luego están los que le acusan de dar una visión sesgada, cuando no directamente racista, del mundo. De hecho, como respuesta a su teoría, surgieron movimientos como el diálogo entre civilizaciones, que propuso en 2001 el presidente de Irán, o aquella alianza de civilizaciones que algunos recordaréis que impulsaron Zapatero y Erdogan en 2005. Personalmente estoy seguro de que tiene muchísimas carencias. Es imposible no cometer errores cuando simplificas un planeta de 7.000 millones de personas a un puñado de culturas. Es también imposible predecir qué será del futuro. Lo es hoy y lo era en el 96. La que él da es, además, una visión muy estática, en la que casi todo es la consecuencia inevitable de nuestro pasado y tiene algunos saltos lógicos que son realmente difíciles de defender. Pero con todos sus defectos, también creo que para cualquiera que lo haya leído es muy difícil no encontrar un montón de paralelismos entre lo que hemos vivido en estos 30 años desde que se publicó y lo que él predice. El terrorismo de fundamentalistas islámicos, los conflictos en Oriente Medio, las tensiones políticas y económicas con China, los movimientos populistas en todo el mundo. No digo que Huntington tuviera razón, no sé si las causas son las que él dice, pero creo que es un modelo mental a tener en cuenta. Como mínimo, para no caer en la tentación de pensar que nosotros hemos alcanzado el final de la historia y que el resto del mundo simplemente nos seguirá. Hasta aquí el capítulo de hoy. Creo que ha quedado un poco más serio que otras veces. Si te digo la verdad, mi idea original antes de que el mundo se pusiera patas arriba de nuevo era contártelo con algunas bromas sobre mi videojuego favorito, el Civilization. Pero tal y como están las cosas, me ha parecido un poco frívolo hacerlo así. En cualquier caso, espero que te haya gustado. Si es así, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, @jaime_rdes,
Puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.